están? Bienvenidos a la entrevista del día en Antofagasta Televisión. Vamos a estar conversando sobre biología de la reproducción. Nos acompaña justamente el doctor Patricio Morales Retamal, quien además es presidente justamente de la Sociedad de Biología Reproductiva, quienes mantuvieron un encuentro en Antofagasta, un encuentro anual. Vamos a conversar de este en particular y de varios temas que además desarrolla como investigación la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá en la entrevista de Antofagasta Televisión. Gracias a ustedes por la invitación. Yo decía, hablar de biología reproductiva o de biología de la reproducción no es ser un término tan fácil, yo creo, para la mayoría quizás de nuestros televidentes. Comentarnos un poco qué estamos haciendo justamente en Antofagasta y en particular en la universidad en términos de investigación y como siempre nos gusta, ¿verdad?, compararnos también cómo estamos con el resto de profesionales en el país y también con nuestros vecinos. La biología de la reproducción es amplia. Para empezar, se trata del estudio de la pareja, del varón y de la mujer, del ovario, del testículo, de los espermatozoides, del ovocito. En Antofagasta, mi grupo de investigación está enfocado principalmente en el varón, en estudiar la función de las células germinales masculinas, de los espermatozoides. Y por supuesto, en otras partes del país hay científicos que hacen algo parecido, pero también hay científicos que se dedican a estudiar el ovario, el ovocito. Y eso, por supuesto, hace un complemento y somos todos parte de la misma sociedad de reproducción y desarrollo. Hoy estamos todos hablando de esta reproducción asistida. Es justamente la investigación hoy por hoy que más demanda tiene justamente el mundo científico, dado cierto las tasas que conocemos además en nuestro país y en particular en esta zona. Y aquí quisiera preguntarle directamente, porque mucho se asocia la contaminación con varios otros traumas, ¿verdad?, del desarrollo. ¿Es una de las investigaciones también importantes, doctor, en esa línea? Por supuesto. De hecho, fue una de las cosas que yo mencioné explícitamente como uno de los problemas a los cuales se aboca directamente los miembros de nuestra sociedad, la reproducción asistida. Es un tema de enorme impacto mundial y básicamente se trata de estudiar a la pareja infértil. No hay un hombre o una mujer infértil, es la pareja que tiene el problema de fertilidad. Uno no sabe si es fértil o no hasta que intenta tener un bebé. Y por lo tanto, tener un bebé es una cosa que se hace a dos. Y en ese momento se puede dar el caso que la pareja no logra tener el embarazo en los tiempos deseados. Entonces ahí hablamos de un tema de infertilidad. Y nosotros nos dedicamos específicamente, nosotros, mi laboratorio, a hacer el estudio de los espermatozoides. Y en Antofagasta hay interés en la materia. Hay recientemente clínicas que están haciendo fecundación asistida. En general, en la región estado un poquito atrás del avance, del conocimiento. ¿Comparándonos con qué? ¿Con Santiago o el resto del sur del país tiene directamente con Santiago? Es en realidad lo que pasa en muchas otras áreas. Santiago, como en economía, como en transporte, en ciencia pasa algo parecido. ¿Y pasa por los costos necesariamente de, más allá de lo que se puede hacer en un laboratorio, sino que finalmente por el tratamiento que terminan obteniendo? No pasa por los costos, las cosas no son más caras aquí que en Santiago, pasa por otras cosas, pasa en parte por la credibilidad. Usted sabe perfectamente que la gente tiene algún problema de salud y tiende a... El médico land, dicen, es muy irse a Santiago. Casi. Entonces, lo que es muy curioso, porque los médicos que tenemos aquí en la ciudad se formaron en Santiago, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, son excelentes médicos, pero pasa un poco por ese tema, que se está revirtiendo de a poco y tenemos un par de clínicas en la ciudad donde efectivamente se está tratando la pareja y se están resolviendo estos problemas de infertilidad y entonces los pacientes no necesitan ir a Santiago y hay, por supuesto, una disminución en los costos.
Ahora, el porcentaje justamente, porque ya para muchos el trauma, ¿verdad?, de no poder tener un hijo es una cuestión que conlleva una serie de aspectos que se deben salvar. ¿Qué tanto hoy día justamente los avances que hay, cierto, en la biología de la reproducción logran un resultado positivo en cuanto a números o porcentajes que manejemos a nivel país o en la región, si es que lo hubiera? Es importante, desde ese punto de vista, Chile tiene estadísticas que son tan buenas como cualquier país desarrollado. Eh, el, el porcentaje de, como se dice en la jerga reproductiva, de bebés en la cuna o bebés en la casa, es significativamente alto. Estamos hablando de alrededor de un 40-50% de los ensayos terminan con un bebé. Porque, por ejemplo, hay métodos ultra sofisticados que se usan aquí en Chile como en otras partes del mundo, que consiste, en términos muy simples, en tomar un espermatozoide con una microjeringa bajo microscopios poderosos y microinyectarlo dentro del ovocito. Entonces, con estas técnicas muy sofisticadas, usted no necesita que el varón sea muy fértil, podría tener unos poquitos espermatozoides, que en condiciones normales nunca van a fecundar porque se necesita un número grande, pero aquí bastaría unos poquitos porque usted manualmente toma uno y lo microinyecta. Ese procedimiento se llama ICSI, de la sigla en inglés, que quiere decir inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Y esos procedimientos se hacen aquí en Chile, no todavía en la región, pero sí en Santiago. Y con eso se alcanzan tasas muy altas de bebés para la casa, que no tienen nada que envidiarle al resto de los países Doctor, desarrollados. Y usted habla, es uno de los métodos más sofisticados. ¿Qué otros métodos hay y cuáles, por ejemplo, se aplican en Antofagasta, aparte del que nos mencionaba? Los métodos más tradicionales que consisten en incubar en una cápsula de vidrio, por eso que se llaman fecundación in vitro, se juntan los espermatozoides con los ovocitos y se deja que la fecundación ocurra en condiciones relativamente normales. No se hace nada especial para forzar la entrada del espermatozoide al ovocito. Se deja que eso ocurra en un ambiente, por supuesto, que es fuera del cuerpo de la mujer, pero es menos, es un poco más natural. Y eso se hace sin... no tiene grandes problemas, ¿no? Fíjese que finalmente hemos aprendido que las técnicas de fecundación asistida en humanos son más fáciles que en otras especies. Es más fácil en mejores tasas que en algunas especies domésticas, por ejemplo, vacuno, por ejemplo, ratón. Es curioso, la especie humana es como muy... es como que se aferra a la vida. Yo preguntaba recién un poco por los factores y si hay investigaciones en esta línea respecto de el mayor o menor número de infertilidad que podamos tener asociados a temas, por ejemplo, externos, que tengan que ver con contaminación, con otro tipo de desarrollo. Un tema que es muy importante aquí en la región, por supuesto que tiene que el tema de contaminación ambiental, es un tema candente, pero hay otra cosa que también es importante considerar. Fíjese que debido a la actividad minera, tenemos un sistema de trabajo por turno ampliamente conocido. Pero lo que no es tan conocido es que muchos de estos trabajos ocurren en la altura, sobre 2.000, 3.000 metros. Entonces, en Chile, en esta región en particular, hay un experimento en que los hombres se someten a condiciones pobres en oxígeno, de forma intermitente, pero crónica. Están subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y en la altura básicamente hay poco oxígeno. Entonces, todo el aparato reproductor, especialmente, bueno, del hombre y la mujer, pero hay más hombres trabajando en la minería, están expuestos a estos ambientes bajos en oxígeno en forma crónica a lo largo de años, pero en forma intermitente, porque están una semana, después bajan, una semana, después bajan. Eso se da en muy pocas otras partes del mundo, ese experimento natural. Y si usted le suma a eso el hecho de que no están siempre con su pareja, porque están en turno,
Entonces se produce el problema de fertilidad, una por este tema de poco oxígeno y combinado con el hecho de que no siempre coincide el periodo fértil de la pareja, de la mujer, con el turno del varón. Entonces hay un tema ahí muy interesante que estamos recién como empezando. Hay algunos estudios que se han hecho con animales, con ratas, que se las deja en la altura por una semana, se las trae, se las lleva, se las trae y se estudia su fertilidad y hay problemas, hay problemas. Entonces estamos como recién empezando a vislumbrar. Y no hay todavía a lo mejor una estadística. No hay todavía experimentos concluyentes. Es algo interesante que está ahí pendiente de ser estudiado y nosotros tenemos la oportunidad única de hacerlo porque este es un experimento, como le dije, natural, digamos. Hay otros aspectos que también llaman la atención, a lo mejor de la ciudadanía común y corriente, respecto no solo lo que tiene que ver con la biología de la reproducción, sino que, por ejemplo, temas como la clonación o especies que están en extinción. Sí. Y hay otras áreas que también se desarrollan como trabajo más allá de la misma pareja, ¿no? Hay todo, nosotros en la sociedad tuvimos algunas conferencias muy interesantes relacionadas justamente con la clonación, con esto de las células madre, que está muy en onda ahora. De moda también. Muy de moda porque efectivamente tener células, por ejemplo, del cordón umbilical, de la placenta, células que puedan eventualmente, bajo las condiciones adecuadas, diferenciarse en neuronas, diferenciarse en hueso, diferenciarse en células de la piel, para regenerar tejido, por ejemplo, casos de enfermedades nerviosas degenerativas. Nosotros tenemos una célula madre, una célula troncal, que no es nada todavía, que es una célula súper poco diferenciada. Podríamos inducirla a que se diferencie en tejido nervioso, por ejemplo. Ahí hay un tema muy interesante que ese aspecto no se está estudiando en Antofagasta, no hay ningún grupo que lo esté abordando. Hay sí grupos en Santiago, tuvimos unas conferencias con respecto a eso. El otro tema interesante tiene que ver con, por ejemplo, la reproducción en salmones. Usted sabe que la salmonicultura es como la segunda fuente de ingresos de nuestro país después del cobre. Y hay problemas de reproducción en los salmones porque los salmones están en cautiverio, están no en las condiciones naturales en que ellos viven, entonces tienen problemas de reproducción. Hay grupos, especialmente en las universidades de más al sur de nuestro país, la Austral, la Universidad de la Frontera, en fin, que están estudiando este tema en peces, en salmones, estudiando algunos. Por ejemplo, un profesor presentaba algo muy interesante. En el sur hay un pez chiquitito que mide como un pez de agua dulce, que mide como 5 centímetros, que se llama puye. Algunos conocedores saben que se prepara un plato exquisito con los puyes. Son muy ricos y tal vez por lo mismo están medio en peligro de extinción. Y hay un grupo de científicos que están estudiando el comportamiento reproductivo de estos peces. ¿Sabe cuánto vale el kilo de puyes en Valdivia? 35.000 pesos. Porque son muy escasos y son muy codiciados por su sabor. Pero lamentablemente lo estamos perdiendo. Entonces el tema de especies en peligro de extinción es un tema súper importante para la biología reproductiva. ¿Hay recursos para desarrollar, por ejemplo, investigaciones de ese tipo, considerando que son aspectos tan importantes como el salmón o esta especie que poní, que en Antofagasta podemos tener otras varias que quizás también estén... El pulpo. Hay gente en la Universidad de Antofagasta que está estudiando la biología del pulpo, cómo se reproduce el pulpo, porque el pulpo también ha sido sobreexplotado. Y nosotros tenemos todavía el concepto de que podemos ir al mar, tomar todo lo que sea y no dejar nada. O sea que uno podría pensar desde ese punto de vista con la gran cantidad de consumo que hay, si uno piensa la cantidad de restaurantes, por ejemplo, que se instalaron en Antofagasta. Y que el pulpo y cuanto justamente es uno de los platillos quizás más apetecidos hoy. Entonces ese es un punto importante de estudio. Hay gente en la Universidad de Antofagasta que está estudiando específicamente cómo se puede reproducir el pulpo, cómo podemos aumentar su población. Entonces, hay recursos para este tipo de investigaciones, hay personas especializadas. Por supuesto que nosotros somos una universidad relativamente pequeña, no tenemos toda la gama de investigaciones, pero tenemos algunas cosas muy puntuales, muy específicas que son pertinentes para nuestra región. Nosotros no tenemos puye,
Es un pez de Pero agua si el dulce pulpo del podría sur. ser Pero una el pulpo, por cuestión supuesto. interesante. ¿Y en eso están igual en etapas incipientes o están No, no, desarrollando? se han hecho avances importantes. Es, eh, sí, académicos de la Facultad de Recursos del Mar, que son los que están haciendo estas investigaciones, ya llevan algunos años de estudios, han hecho avances. eh, Doctor, quería llevarlo nuevamente al tema de las células madre. Usted lo decía, se ha puesto también muy de moda. Generalmente hoy día se habla justamente de poder todos quizás aprovechar esa célula madre para que el día de mañana pudiésemos tener alguna ayuda finalmente en distintas partes de sí, nuestros organismos. Hoy incluso sí. se ocupan células madres combinadas con estas cámaras hiperbáricas. ¿Cuánto de esa confianza también hay de parte de lo que hoy día se publicita respecto de lo que avanza también la investigación científica concreta de lo que se está haciendo con eso y en los usos que se le están dando de manera popular también? Yo diría que todavía no estamos a un nivel de la ciencia, todavía no está a un nivel de hacer una terapia realmente restaurativa, porque tendríamos la cura para enfermedades neurales Pensando en el degenerativas, cáncer, por ejemplo, claro, o cáncer. Todavía no estamos en esa etapa, pero se está avanzando a pasos agigantados. ¿Sí? Este tema de las células madres, diríamos que está en los últimos 5 o 10 años, antes de eso no se hablaba o no, Se desconocía no se que- sabía, y también no habían técnicas para reconocerlas, para aislarlas, para cultivarlas y más importante, para, para inducirlas, para transformarlas en las células que nosotros queremos. Entonces, se está avanzando a pasos agigantados y para este tipo de investigación hay recursos, pero especialmente en los países más desarrollados, como algunos países europeos, Estados Unidos, donde la cantidad de mucho dinero está yendo hacia estas investigaciones. Usted sabe también escuchó hablar, por ejemplo, de Christopher Reeves, el que fue en algún momento Superman. Bueno, hay personalidades como él, Michael J. Fox también, que son personalidades públicas que sufren algún problema degenerativo y que aportan dinero a las investigaciones. Ellos donan dinero para que se hagan investigaciones. Claro, uno podría decir hay un interés porque son enfermedades que lo aquejan a ellos, eventualmente hay una solución, podría ser buena para ellos, pero hay dinero para hacer ese tipo de investigaciones. ¿Y ahora siempre es necesario desarrollar investigación propia o uno podría también traer desde el extranjero muchas de las investigaciones No. que ya están desarrolladas y de alguna manera Las dos buscar se puede hacer, pero cuál es el valor ahí en el fondo? por ejemplo, si nosotros nos interesa resolver el tema de cuál es el problema que tiene la hipoxia intermitente en la fertilidad. Tenemos que estudiarlo aquí, o sea, no hay otra posibilidad. Queremos saber cómo reproducir al pulpo. Tenemos que estudiarlo aquí, no hay otra posibilidad. Si estudiamos, hay investigaciones que son con impacto local, hay otras investigaciones que tienen impacto más global. Por ejemplo, mi laboratorio, nosotros trabajamos en espermatozoides, es una investigación básica, tratamos de entender cómo funciona el espermatozoide, cómo es su maquinaria para fecundar, pero eso es algo que se podría hacer en cualquier parte del mundo, no necesariamente, no es un tema muy local. Es una investigación que se podría hacer en el sur de Chile, más al norte en Perú, en Estados Unidos, en Inglaterra. Hay entonces investigaciones que son a escala más global y hay algunas cosas que son más locales y ambas son exactamente válidas. Ambas son exactamente Y el válidas. intercambio hoy de los profesionales justamente en la zona, en esta área en particular, ¿cierto?, de la biología de la reproducción con el resto del mundo, ¿cómo estamos también? Hoy es mucho Sí, más fácil, piensa sí. uno, poder ir a la par y no estar tan alejados en el desarrollo de una o Mire, cual investigación. una de las cosas que lejos nos ganan los americanos, los europeos, es el nivel de equipamiento que tienen. Sus laboratorios son envidiables. Nosotros tuvimos ahora la visita de Peter Sutowski, un investigador de la Universidad de Missouri, muy reconocido, y él nos contaba algunos equipos que tiene en su laboratorio, y hizo algunas mediciones, algunas evaluaciones, alguna investigación, y eso es envidiable. Pero la capacidad humana
los cerebros, las neuronas, están aquí, igual que en cualquier otra parte. Nos falta un poquito la parte más técnica, más porque eso, claro, eso son, en el fondo, son recursos, son dólares puestos ahí sobre la mesa. Doctor, cuando uno piensa, por ejemplo, en el desarrollo ahora, que va a existir un ministerio, ¿cierto?, de ciencias y Crucemos los tecnología, dedos para que sea así. hay posibilidades donde aquí yo creo el mundo científico, el académico, ven una esperanza más de la que había antes en Chile, porque existen recursos distintos, ¿no? Súper necesario. Porque si usted, o sea, una pregunta que indirectamente usted hacía referencia ¿es importante la ciencia? ¿Por qué, en fin, por qué no gastar los recursos en otras cosas que efectivamente son evidentes que necesitamos? Más hospitales, más policía, más investigaciones, en fin, más recursos de protección civil, más casas. Pero la investigación es importante para el país, ¿o no? Y ese es un tema bien fundamental, y yo no estoy seguro que todo el mundo coincide en la importancia que tiene la investigación científica para el desarrollo de un país. El punto es que si uno compara el desarrollo de países pequeños, grandes, de cualquier tamaño, y ve que hay una estrecha relación entre lo que invierten en ciencia y tecnología y el desarrollo que han alcanzado. Y todos sabemos que lo que se invierte aquí es poquito del PIB. Por eso, entonces, un ministerio de ciencia y tecnología suena como súper importante, para darle a la ciencia y la tecnología la misma importancia que tiene un Ministerio de Salud, un Ministerio de Agricultura, en fin, un Ministerio de Turismo. Yo, por supuesto, estoy convencido de la importancia de la ciencia y la tecnología, pero no toda la gente está convencida. Doctor, quiero agradecerle al que nos haya acompañado en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, estuvimos conversando, ¿cierto?, de biología de la reproducción y tantos temas que también se investigan en Antofagasta a nivel local, otros que van a aportar seguramente al desarrollo más global, como nos explicaba justamente el académico de la Universidad de Antofagasta. Nos vamos a reencontrar en una siguiente oportunidad, como siempre, con otro tema y además con la esperanza que él tiene, dice, este ministerio que va a entregar más recursos específicos.